Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente, pero ahora en ocasión del primer seminario de nuestro segundo eje de la especialidad. Ya nos conocemos, yo soy José Luis y pues vamos a dedicarle un par de horas a esta actividad que esperemos que sea muy de provecho para todas y todos. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, compañeras y compañeros, de este primer seminario? Pues básicamente, como todos los seminarios, lo que queremos es facilitar, ¿no? La elaboración de los proyectos terminales que están pues llevando a cabo en su equipo. Acuérdense que es un ejercicio integrador de las ideas, de los planteamientos, los conceptos que estamos viendo a lo largo de esta especialidad. Ya en específico, pues vamos, en este taller vamos a analizar un caso en particular, vamos a hacer análisis de casos, para pues resolver o que surjan dudas, despejar o quizá otras dudas, pues fortalecer nuestra comunidad de aprendizaje sin duda y pues seguir desarrollando nuestras destrezas, ¿vale? Entonces, pues recordemos nuestros acuerdos operativos, pues que usemos pues nuestras cámaras y micrófonos, tener nuestra cámara prendida en la medida de lo posible y ser respetuosos en el uso de los micrófonos, no distraernos, participarnos, comprometernos con la actividad y por supuesto conducirnos con respeto unos con otros, unas con otros, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues como les decía, en esta vamos a fortalecer buscamos fortalecer la elaboración de los proyectos terminales y para ello nuestro compañero Samuel Méndez, a quien conocen muy bien, nos va a apoyar. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Es un lujo saludarles, compañeras, compañeros. Muy buena tarde. Ojalá que les esté tratando bien la temporada de lluvias. Vamos a arrancarnos con la sesión. Como lo comentaba nuestro coordinador, los seminarios tienen el objetivo de dotarles de herramientas o llevar a cabo ejercicios que permitan fortalecer la elaboración de nuestros proyectos terminales, porque pensamos que el proyecto terminal es como una gran síntesis de todos los contenidos que vamos revisando a lo largo de todos estos meses de trabajo. Entonces, esta ocasión lo que vamos a hacer será hacer análisis de caso y para ello vamos a utilizar algunos de los trabajos que elaboraron compañeros y compañeras de las generaciones anteriores. Analizando por equipo estos trabajos, vamos a identificar sus componentes más importantes, algunos retos que se observan en el documento y que nosotros mismos estamos viviendo en la integración del documento y pues identificar áreas de mejora. Eh, la que sigue, por favor, si me permites, Fab. Para ello, no sé, entiendo que ayer por la noche o esta mañana llegó a su correo electrónico una ficha de apoyo que contiene las directrices de la actividad del día de hoy. Si no lo pueden ver, ténganlo ahí, si pueden abrir su correo y revisar que haya llegado, para que lo tengan como un instrumento más de apoyo. Si lo pudieron revisar, fantástico. Esto va a avanzar con mucha más facilidad. El documento tiene justo lo que voy a decirles. Entonces, ¿cómo va a funcionar este seminario? Ahorita nos vamos a arrancar habilitando 10 salas de trabajo. Cada sala tendrá a su cargo el análisis de uno de los proyectos terminales que el equipo de la especialidad seleccionó para su discusión. Es importante decirles que la distribución de los equipos va a ser aleatoria. Es decir, si ustedes están trabajando con la Secretaría de Bienestar y la sala los manda a la Secretaría de Seguridad o algo así, no se me espanten, no tiene que haber correspondencia entre su propio trabajo y el área en la que van a estar, en la sala en la que van a estar.
porque solo estamos ejercitando, haciendo este ejercicio de un estudio de caso. Entonces, seguramente no serán los integrantes de su equipo, todo es aleatorio, la conformación de la sala será aleatoria y ahí dentro tendrán que analizar el documento asignado. Entonces, una vez dentro, como lo solemos hacer en otras sesiones, se va a conectar el equipo de la especialidad para darles la liga del documento que van a tener que revisar. Entonces ahí van a hacer, ya una vez que tengan el documento, vamos a dejar que pasen 35 minutos, compañeras y compañeros, para que discutan, para que identifiquen las fortalezas y los desafíos de cada caso analizado. En ese tiempo hay que designar a una persona moderadora y a una relatora, quienes van a ser los responsables de compartir en plenaria los hallazgos que hayan sido desarrollados o encontrados en el grupo. Este ejercicio, insistimos, debe servir para examinar nuestros propios avances respecto a los proyectos terminales y las áreas de mejora. La que sigue, por favor, Fab. Entonces, aquí les sugerimos, en el documento que les enviamos por correo electrónico vienen estas preguntas. Estas son preguntas que les sugerimos tener en cuenta para armar el debate cuando estén en la sala. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que utilizaron los equipos en el trabajo? El contenido del documento, las ideas que se presentan corresponden o integran los conceptos fundamentales del humanismo mexicano y el enfoque del servicio popular. Los enunciados están bien fundamentados, se observa un juicio crítico sobre el desempeño de la institución que está siendo analizada. Y bueno, en contraste con el trabajo analizado, ¿cuáles son las principales aciertos y dificultades de nuestros propios proyectos terminales? Entonces, el moderador puede tener presente estas preguntas para animar el debate y la conversación. La que sigue, Fab. Luego, cuando regresemos en plenaria, compañeros y compañeros, vamos a tener que exponer. Van a ser 5 minutos por equipo para presentar sus conclusiones. Para que organicemos mejor la exposición, esta tiene que responder a la siguiente pregunta. En las exposiciones ya tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos del caso analizado quisiéramos replicar, evitar o mejorar en la construcción de nuestro propio proyecto terminal? Eso es lo que vamos a compartir ya en la plenaria, ¿no? Esa es la respuesta. Y ya en el intercambio, pues identificaremos áreas de oportunidad para nuestros proyectos. Entonces, bueno, no me extiendo más. Esas serían las instrucciones. Y pues creo que ya ahorita pasamos a bueno, si quieres la que sigue, la que sigue para que vean cómo van a estar las salas. Estas van a ser las 10 salas que vamos a utilizar. Y bueno, adelante con la distribución de los equipos. Vamos a ver nada más la parte de trabajos terminales que pues ya concluidos de otras generaciones de la especialidad sobre el eje uno. ¿Por qué el eje uno? Porque pues es el que ya concluimos, ¿no? Ahorita estamos en curso en nuestro eje 2, todavía nos faltan elementos por revisar, pero la información, digamos, los conceptos, las aproximaciones al tema de austeridad republicana, es el que vamos Así a es. centrarnos en esta sesión porque ya lo concluimos en el curso de nuestra especialidad, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, nos dio mucho gusto ver cómo estuvieron trabajando en salas, analizando los documentos, compartiendo sus opiniones sobre lo que pueden retomar o aquellas cuestiones que pueden mejorar para estos. Lo que vamos a hacer ahorita en esta actividad es que la persona que ustedes consideraron que fuera la relatora para esta actividad va a tener un tiempo de 5 minutos para exponer las conclusiones a las cuales ustedes llegaron como equipo. Es importante recordar que la pregunta a la que se les tiene que dar respuesta para esta actividad es qué aspectos del caso analizado, dependiendo de la secretaría que les haya tocado a cada quien, les gustaría a ustedes replicarlo o cuestiones que ustedes consideren que pueden evitar o mejorar
para la construcción de sus proyectos terminales, ya esta vez de forma individual. Vamos a ir por orden de equipo. Yo voy a ir nombrando a la secretaría. Vamos a continuar a comenzar con el equipo número 1 que le tocó analizar Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Adelante, compañero Marco Antonio. En términos generales, vimos un trabajo completo. La verdad es que con lo poco que hemos visto en nuestro trabajo, con lo mucho que hemos visto, creo que tuvimos muchas coincidencias. Vimos que hay fuentes de información adecuado, suficiente. Sí denota la información del humanismo mexicano, la relevancia del humanismo mexicano se nota en el documento porque hay un análisis de Zagarpa con SADER, que es en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se ven las diferencias, ¿no? Principalmente, pues, en los programas. Una cantidad de programas focalizando el gasto, a pesar de que el gasto global, hubo una reducción en 30,000 millones, y a pesar de que en gasto corriente, tanto como en el capítulo 1000, 2000 y 3000, hubo un incremento, se mostraron algunos programas pues, que fueron bandera de la administración pasada, ¿no? De tal manera que coincidimos también que a pesar de que hubo un análisis comparativo de dos administraciones y se sacaron las diferencias, se analizaron, sí faltó, creemos, un poquito con todo respeto, de análisis más crítico, considerando que pues llegó un momento en que había mucho dato. Ayer inclusive se tocaba, había mucho dato y se terminaba por conceptualizar, ¿no? O sea, nos hubiera gustado un poquito más información, más general tal vez, y una aportación. Yo les comentaba también, y una compañera, que también aparte de esa conceptualización, pues que hubiera un poquito de gráficas, de tasas, de análisis más crítico, ¿no? En ese análisis crítico, creo que también hizo falta que se hiciera alguna observación a los programas, porque mencionan a Segalmex, y no sé, y considerando que Segalmex, el fraude, pues casi fue desde, no sé, desde el 23, no se hace una crítica al Segalmex, a lo que sabemos que pasó en Segalmex, y creo que ahí sí hay una falla. Tampoco se hace una aportación a ningún programa. Creo que a las reglas de operación, comentaba un compañero, de que se hiciera un peinado en las reglas de operación y se pudiese sacar alguna aportación, ¿no? O alguna mejora, alguna área de mejora a alguno de los programas. Sin embargo, vemos una capacidad de síntesis. A mí en 8 hojas, información de 6 años de los sexenios, información general. En lo particular, creo que podríamos hacer algunas modificaciones en el documento. Creo que las aportaciones que se hagan, me imagino que hubo... No se escucha, compañero. Perdón, creo que se congeló, se perdió la señal. Hay mucha lluvia. Sí, creo que sí. Sin embargo, creo que las conclusiones que nos compartió el compañero Marco Antonio respecto al trabajo que realizó el equipo 1 son muy valiosas, y sobre todo por las consideraciones que están teniendo de lo que pueden o no retomar o mejorar para el trabajo. La compañera puede terminar. Estaba levantando la mano.
Nada más, sí, perdón, ya nada más como determinar que hicimos otras apropiaciones de los compañeros, de lo que leímos, muchas cosas nos ayudaron, otras nos enseñan a que debemos de agregar, otras a ayudarnos a simplificar porque vemos así como mucha información y hay que encontrar la manera de simplificarlo y, así, y presentarlo mejor. Pero la verdad, pues es reconocerles a los que hicieron este trabajo y reconocerles y felicitarles, ¿verdad? Básicamente fue lo que se compartió en el equipo. Gracias. Muchas gracias, compañera, por este final de la presentación de su equipo. Vamos a continuar con el equipo número 2. A ellos les tocó hacer el análisis de un trabajo de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Si me apoyan a levantar la manita. Adelante, compañero Raúl. Buenas noches, gracias, a todos, pues a nosotros en la sala número 2 nos tocó compartir, el análisis de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nuestra sala, pues estuvo compuesta por los compañeros José Antonio Cota Rayón, Rubén Gerardo, Juan Carlos Rodríguez, Gerald Ulises, Verónica Eloísa Cruz, Miroslava Medina, Emanuel Ábalos y su servidor Raúl Mendoza. Bueno, pues primero que nada, pues felicitar pues a los compañeros por su excelente trabajo, ¿verdad? Sabemos lo difícil que es conjuntar las ideas y llegar a un acuerdo, ¿verdad? No es nada fácil, sobre todo pues no tenemos la facilidad de la comunicación directa por la distancia. En este caso, los compañeros hicieron su mejor esfuerzo. Parece que, pues, algunos detalles, como por ejemplo, el ponerse de acuerdo, pues, se nota, ¿verdad? En el trabajo, se ve que, se hizo un esfuerzo, pero, a lo mejor no tuvieron, tiempo, pues, para reunirse y lograr acuerdos, ¿verdad? Pensamos en el grupo que fue también realizado pues muy rápidamente, ¿verdad? No se aprecia un método de investigación y análisis del tema muy claro, muy específico. Está redactado de una manera muy simple, ¿verdad? Faltó trabajo, ¿verdad? Para nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí debemos de invertir un poco más de trabajo para la realización de estos proyectos, ¿verdad? De estos análisis. El tema, pues, del eje temático uno, pues, se trataron los asuntos, los enunciados parece que no están muy claros, ¿verdad? Sí se tiene la idea, pero no están muy claros. Entonces, faltó pues coordinación ahí, organización y un método bien definido, ¿verdad? Que más explícito que nos llevara a las conclusiones a las que llegaron, en la redacción, pues sí se ve claro, pero se ve un trabajo, digamos, de principios principios del milenio, ¿verdad? O sea, bastante rústico, pues, a nuestra manera de ver. Yo pienso que de las cosas que podemos evitar es, pues, eso, ¿verdad? Darle más, interés, pues, para que se vea más, a pesar de que no tuvimos, bueno, como todos, no tuvimos el suficiente tiempo para su análisis más profundo, ¿verdad? Nos concentramos en lo más importante, ¿verdad? Que son, y sobre todo lo que podemos obtener de esta información, pues, es qué podemos replicar de este trabajo, ¿verdad? Sí hubo muchos datos, ¿verdad? Hay muchos datos, la bibliografía, pues, no está muy,
muy organizada, como que faltó mejorar un poco ese sentido. También las fuentes, pues sí son fuentes claras, ¿verdad? Eso sí lo podemos replicar, pues son fuentes del gobierno de México y se centraron principalmente en el análisis de los sexenios de Enrique Peña Nieto y del presidente López Obrador, ¿verdad? Se pudo haber extendido a lo mejor un poco en sexenios anteriores, ¿verdad? Para ver el desarrollo y sobre todo, pues, llegar a las conclusiones que se tenía que llegar, ¿verdad? Si fueron funcionales en el aspecto de, este, de la austeridad republicana. Entonces, pues ese fue el análisis que pudimos hacer en el equipo y también pues nos faltó tiempo pues para poder hacer un análisis más profundo. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, compañero Raúl, y al equipo número 2 por compartir con nosotros estas reflexiones a las que llegaron. Vamos a continuar con el equipo número 3. A ellos les tocó revisar Secretaría de Turismo. Si me apoya a levantar la manita. En conclusión, o sea, mis compañeros dicen que, bueno, llegamos a la conclusión, déjenme ver, porque aquí lo anoté, pero hice también el mío. De acuerdo al documento que se nos dio con respecto al eje 1 en la Secretaría de Turismo, eh, falta replicar la estructura inicial, tratar de evitar la introducción porque es muy amplia. El proyecto se debe rehacer, mejorar la articulación, se debe vincular con las medidas presupuestales, políticas y menciona todo lo que se mencionan y que la información sea un poco más clara dentro de los cuadros. Ahora, en mi observación, también hice mi parte aquí. em, para que mi documento tenga toda la información necesaria. Déjenme ver, em, la Secretaría de Turismo eh, es agregar gráficas, tablas de comparativas, eh, ejemplo, gastos por capítulo presupuestal, todas por año, etcétera, para facilitar la comprensión visual, vaya, y citar normativas, claves, artículos, podrían destacar en recuadros para fortalecer la argumentación legal y en conclusión reflexiva es un cierre que sintetice como alineado a toda la estructura, a la situación con los valores de la cuarta T, la equidad, justicia social, eficiencia y transparencia. Mm, Esto es lo que se requiere para que el documento tenga un poco más de claridad, eh, porque entonces no viene bien la información y de acuerdo a esta estructura, pues nos dice que cosas que no están bien conclusas, muy claras. En específico, pues los cuadros, la información. Y luego dice que durante el gobierno de la Cuarta T, la Secretaría de Turismo ha, ha reorientado su operación bajo tres ejes: austeridad republicana, combate a la corrupción y bienestar social. Y la austeridad republicana se supone que redujo significativamente su gasto operativo en viáticos, remodelaciones, combustibles, publicidad y contralorías. Y reorganizó su estructura eliminando duplicaciones y plazas innecesarias,
alineándose a la Ley Federal de Austeridad. Pero bueno, todavía falta más información. A pesar de sus recortes del 2021, se incrementó el presupuesto ejercicio en rubros clave como servicios generales y transferencias. Y en el combate a la corrupción se eliminó el Consejo de Promoción Turística de México por su capacidad total de contrataciones. Se realizan mediante licitaciones públicas a través, bueno, ese es un breve resumen eh, que hice pero definitivamente falta claridad, como dijeron los compañeros, y no es un documento o un proyecto que pudiera resumir con validez todo lo que conlleva eh, el proyecto para el eje temático uno. Entonces, esa es la parte que nosotros notamos y yo acabo de concluir aquí, aunque persisten desigualdad, eh, em, Sectur ha dado pasos importantes para transformar el turismo en una herramienta de reconciliación social eficiente y con enfoque en el bienestar de todos. Y sí, o sea, sí, pero realmente no tiene Gracias, mucha compañera. información valiosa. Creo que hasta ahí me quedo. Muchas Y gracias, eso es todo. compañera, y al equipo número 3 por compartirnos sus observaciones. Vamos a continuar con el equipo número 4. A ellos les tocó analizar el documento de Secretaría de Educación Pública. Si me apoyan a levantar la manita. Adelante, compañero Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buena noche a todos. Bueno, pues sí, a nosotros nos tocó ese proyecto, ese tema. Y bueno, yo creo que todos sabemos que es complicado en cierto momento realizar el proyecto en equipo porque pues cada uno tiene sus actividades, cada uno tiene que buscar su información y luego tenemos que integrarla. Y por supuesto que desde esta óptica es muy fácil criticar un trabajo, pero sí también yo o debemos de reconocer que los compañeros hacen un esfuerzo para que puedan presentar su trabajo, ¿no? A nosotros, las preguntas que nos hicieron son, pues, si las fuentes principales son fidedignas y son válidas. En el análisis que hicimos nosotros, sí vemos que citan muchas fuentes, pero no todas son oficiales. Por ahí encontramos algunas fuentes que se tomaron de plataformas, en donde es una información que ya está rebuscada varias veces y tal vez ya no tenga la validez o ya haya sido modificada. También en el análisis que hicimos nosotros vimos que, bueno, lamentablemente luego cuando nosotros nos dejan un trabajo, lo leemos, pero no tenemos la capacidad como para analizar y sacar nosotros mismos nuestra propia idea. En el trabajo vimos textualmente o literalmente que está copiado y pegado. Y bueno, pues eso pierde un poco la validez de la investigación porque no es un trabajo en el cual se analice realmente lo que estamos leyendo. Y desde mi óptica, pues es muy importante eso, ¿no? Em, no sabemos, no tenemos la certeza realmente que algunas de las fuentes que fueron consultadas sean confiables porque encontramos dos, tres de algunas plataformas que no son oficiales. También nos preguntan si el contenido refleja claramente los conceptos del humanismo mexicano. A nuestro juicio, se analiza de una manera un poco mecánica, con muchos datos numéricos, de una manera totalmente cuantitativa, pero justamente eso yo creo que le quita la esencia ideológica y la esencia filosófica al trabajo porque por supuesto que los números reflejan em,
alguna actividad, algún proyecto o algún plan de desarrollo, por supuesto que se refleja, pero si no hay un equilibrio entre el concepto cuantitativo y cualitativo, no tendríamos pues cómo reflejar la ideología justamente del movimiento. Entonces, eso es lo que para nosotros consideramos que faltó más conceptos filosóficos desde nuestra óptica. Y pues si los enunciados están bien fundamentados, el análisis que nosotros hicimos en el trabajo, consideramos que es un pequeño Frankenstein, ¿no? Están copiadas y pegadas en muchas partes y no tiene una estructura en ciertas partes, una estructura lógica. Eh, Reitero, yo me imagino que se juntaron trabajos de algunas personas, pero ahí se pierde la idea y comienza otra muy rápidamente, entonces no se va desglosando o no se termina la idea claramente de desglosar y de plasmar en el documento y de repente empieza otra nueva idea, entonces se pierde la idea original, no hay una secuencia lógica y no hay una estructura correcta en el trabajo. También consideramos que es cierto que meten muchos aspectos cuantitativos, pero no hay como unas tablas de comparativos. A nuestro juicio, consideramos que es muy importante el decir los beneficios que hubo si hay una disminución de personal de puestos jerárquicos y con eso se ahorró una cantidad de dinero bastante considerable. Bueno, ¿en qué se ocupó este dinero? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el proyecto en sí? Creo que pues sí faltó un poco más de profundidad en el trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero Alejandro, y al equipo número 4 para el tiempo que tuvieron. La verdad es que realizaron un análisis bastante amplio hasta darse tiempo de verificar las ligas. Muchas felicidades por ello. Vamos a continuar con el equipo número 5. A este equipo le tocó revisar el documento de Secretaría del Bienestar. Si me apoyan a levantar la manita los de este equipo. Adelante, compañera María Teresa. Nos tocó la Secretaría de Bienestar. Sí es difícil de repente, pues, juntar a todos los compañeros y mezclar la lluvia de ideas y a veces, pues no se tiene bien el objetivo a seguir, por lo cual, pues sí puede haber diversas aristas a la entrega de un trabajo. Entonces, en este trabajo consideramos pues que sí hay un esfuerzo, sin embargo hay bastantes lagunas. Por ejemplo, no especifican bien las fuentes de información, hay citas incompletas. Sugerimos que no está aplicada, por ejemplo, la metodología APA, que es la que regularmente utilizamos para este tipo de trabajos. Al final del trabajo no están las referencias en donde pues se sustenta el trabajo. Consideramos que es importante, por ejemplo, los cuadros, enumerarlos, ver el título. Vimos algunos cuadros, por ejemplo, los reconocimos porque son del Coneval, pero otros no los reconocimos. Es importante especificar el tiempo de análisis, por ejemplo, el sexenio de, de Peña Nieto y a lo mejor el de López Obrador. No hay una especificación de tiempo y por lo tanto nos hacemos un poquito de bolas porque de repente mencionaban Prospera y de repente mencionaban 2021. Entonces no hay una especificación de qué fechas o qué periodos se está analizando. Sin embargo, existe una buena estructura, lo consideramos así, pero
Y también sí hice algunos conceptos fundamentales del humanismo mexicano, sí se mencionan, pero consideramos que están mencionados parcialmente. Entonces, por ejemplo, habría, no sé, especificar algún principio eh, y em, también consideramos que no hay un juicio crítico y tiene varias palabras técnicas, hay imprecisiones también en algunas cifras, no son muy entendibles. Entonces, consideramos pues que sí es importante ampliar el periodo de análisis y verificar bien cuál es el periodo que estamos analizando, profundizar un poco más en los conceptos, citar bien con la metodología APA, tratar de actualizarnos en ella y también consideramos ya al final que es importante hacer notar que el trabajo de una secretaría en este tipo de evaluación es importante hacer notar si la vida de los mexicanos ha mejorado o no, si hay un impacto social en la mejora de la ciudadanía mexicana. Es a lo que hemos llegado en términos generales. Muchas gracias, compañera María Teresa, por compartirnos las conclusiones a las que llegaron el equipo número 5. Vamos a continuar con el equipo número 6. A ellos les tocó revisar el documento de Secretaría de Economía. Adelante, compañero José Alfredo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches a todos. A nuestro equipo pues nos tocó analizar, ¿verdad? Hacer una retroalimentación de lo que es la Secretaría de Economía, ¿verdad? Pues todos coincidimos en su gran mayoría, ¿verdad? De que lo que replicaríamos es que pues de una manera u otra los tecnicismos, para acotarlo más, ¿verdad? Está bastante explícito para el público en general, ¿verdad? Bastante entendible. Lo que no replicaríamos y mejoraríamos es que pues, el documento en tal cual no tenía, sí tenía las citas, pero le faltaba referencias, pues, de una manera u otra fidedignas, ¿no? De fuentes oficiales, gubernamentales y institucionales, ¿verdad? Otros organismos autónomos, como mencionaron ahí en la guía, ¿verdad? De lo que es para lo que es el desarrollo del proyecto. Sobre todo la SAPA no puso ligas, ¿verdad? De referencia también no puso. Y una que otra, fue lo único que puso fue una que otra cita, ¿verdad? A pie de página. También, ¿verdad? Lo que nos gustaría adherir nosotros, ¿verdad? En caso de que, pues sería de que fuera un poquito más dinámico, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Porque pues, era mucho texto, pero había muy poca explicación cualitativa y cuantitativa. Entonces había una que otra tabla nada más, pero no venía referenciada. Un trabajo muy gris. Y pues sí, concordamos de que hacía falta más gráficas, más tablas, en general más un estudio estadístico más certero, más explícito y que hubiera una comparativa entre, digamos, lo que fue, ¿verdad? En su momento la Secretaría de Economía, en su eficacia y eficiencia y su desempeño y desarrollo, en lo que fue la época de lo que es austeridad neoliberal y en comparativa con la austeridad republicana. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros notamos que hacía falta y pues es cuanto. Muchas gracias, compañero José Alfredo, y al equipo número 6. Vamos a continuar con la participación del equipo número 7. Ellos analizaron un documento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si me apoyan a levantar la manita. Bueno, yo agradezco tener la oportunidad de poder hablar y sobre todo el tema de poder analizar. Es una retrospectiva la que estamos realizando ahorita y es muy buena ese ejercicio porque a fin de cuentas lo que llevamos avanzado pues nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que tenemos que mejorar.
para eso funciona esto y créanme que los felicito porque esta parte es muy importante. Ahora bien, analizando el tema que nos dieron con el tema de seguridad, pues se hizo una lluvia de ideas de todos los grupos, de todos los compañeros, y se fui rescatando de lo que fueron expresando cada uno de ellos. Entonces, aquí hice un poco del escrito. Creo que tiene una buena justificación al inicio. Dice y por qué el trabajo debe de hacerse. Y eso es muy importante porque si no tenemos una justificación no podemos realmente desarrollar un trabajo. Mm. En el eje temático número 1 del lado humanista, creo que esta parte de este trabajo se dedicó a repetir mucho las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el expresar las frases y no decirlas para qué, hacia dónde van aplicándose en el tema que se está tratando, pues se pierde, pues nada más se quedan como frases entre comillas. Entonces, esto no nos da una buena idea de qué es lo que quiere hacer con el trabajo. Hay partes del trabajo donde se ve copy-pega en algunos párrafos. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna cita de referencia. No hay un texto justificado para poderlo hacer. Habla de presupuestos que se aplicaron, pero pues no hay cuadros comparativos donde un antes y un después y en dónde se aplicó. Toda la creación, toca la creación de la Guardia Nacional, pero no toca el tema de la Policía Federal y cuál es la causa de que se eliminó la Policía Federal. Muy descriptiva, pero no hay análisis de los resultados. Sí describe, se ve muy bien, pero no llega a la parte de la interpretación de los análisis. La citación ya lo había comentado, no es la correcta. Entonces, habla sobre varios temas que se fueron aplicando, como el tema de la inseguridad, el tema de huachicol y todo eso, pero volvemos al punto, en donde comparativamente si fue mejor o no fue mejor, si los resultados de confianza se dieron o no se dieron. En el tema del lado de humanismo, pues no se está dando a conocer cuáles son los beneficios que los servidores públicos, en este caso los policías, recibieron casas, se sienten más seguros. No hay esa parte que falta en una interpretación de un trabajo desde el punto de vista de humanista. Sí, le falta la redacción. El tema de la cultura, pues, está implícito del tema de delinquir, pero pues realmente no estamos muy claros con ese tema. Entonces, bueno, pues esto es una expresión individual de cada quien, que me gustaría que, a fin de cuentas, el trabajo que realizaron los personal es complicado, no es fácil poder hacer una conciliación de interpretaciones de 10 personas. Si a veces de una sola persona es complicado, hacerla de 9 más tiene su grado de complejidad. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero José Luis, por compartirnos las conclusiones a las que llegaron como equipo 7. Vamos a continuar con la participación del equipo número 8. Ellos revisaron un documento referente a la Secretaría de la Función Pública. Hola, hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros, compañeros? Buenas noches. Les voy a dar el resumen de lo que analizamos en colectivo. Y bueno, pues el documento pues refleja, ¿no?, los conceptos afines al humanismo mexicano y del servicio popular. También observamos que era, o sea, una buena cita de diferentes fuentes de información. Sin embargo, bueno, pues tendría que haber una fuerza discursiva más fortalecida porque, o sea, la crítica se hace de manera suficiente, pero parece que debemos de generar como un análisis más profundo. No alcanzamos a percibir la citación de las lecturas de apoyo de algunos autores o autoras que nos dieron durante todo el eje temático 1.
Y pese a que no está todo el contexto, se considera que los enunciados están fundamentados. Sin embargo, bueno, pues también esto, ¿no? Que no se muestra el ejercicio crítico en las funciones, hace falta más énfasis y contundencia. Hay muchos aprendizajes dentro del documento y bueno, estos aprendizajes tienen que ver desde el discurso entre los instrumentos citados, es un desarrollo amable del documento, nos parece que debe enlazarse una parte de la redacción junto a otra. Me parece que cuando nosotros, o sea, creo que ese es el reto de lo que he escuchado de los demás trabajos, es el reto metodológico e incluso integrador de todos y todas. O sea, no es te reparto una parte para que tú la hagas, porque en realidad lo que nos dimos cuenta en este análisis es que sí se nota la pluma de un compañero o compañera y después la otra. Entonces creo que sí tendríamos que hacer ese ejercicio de autocrítica, todas y todos, y que bueno, pues generemos pues ahora sí que una homologación, ¿no? Del análisis discursivo que vamos a hacer. Para finalizar un poco este balance, me gustaría decir que este documento particularmente nos llamó la atención porque pues sí tiene el análisis del Plan Anual de Fiscalización 2024. En el proceso de la justificación también lo dividen de manera muy interesante porque hablan acerca de las iniciativas de ética pública y cita dos instrumentos como es el caso del informe de gestión gubernamental y 2018-2024 y hace énfasis justo, ¿no? En cómo las iniciativas de la Secretaría de la Función Pública se fueron transformando de cara a el proceso de transformación. Entonces, por eso ahí nos parece que ay, disculpen que mi gato anda delatoso, que el análisis discursivo es como muy interesante. Luego, la estructura orgánica, pues, aunque no lo dice de manera muy, o sea, no dice se redujeron las plazas de 8 a 6 o una cosa así, sí muestra como de manera muy sutil el hecho de que pues se hizo este proceso de reingeniería, ¿no? De decir, oye, pues estas dependencias o esta secretaría o esta dirección que cumple dos funciones, pues hay que, o está duplicando, la podemos reducir. Hay un apartado que habla acerca del impacto en programas específicos y eso pues es también interesante y creo que valdría la pena que reflexionáramos si nosotros también podemos asumir ese aprendizaje en nuestros trabajos. Hay un análisis de informes anuales y documentos oficiales, habla de un proceso también de análisis de documentos como el quinto informe de labores o el tercero de la Secretaría. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Bueno, hay un apartado bien interesante donde habla de las contribuciones a la corrupción. Y aquí, nada más con esto concluyo, como que tendríamos que saltar hacia otra parte, eso es lo que estábamos comentando también entre los compañeros, que no solamente es leer y colocar la cita de lo que leímos, sino más bien generar el proceso de interpretación del proceso de cómo eso eh, reviste a las acciones puntuales que ha hecho la Secretaría, en este caso de la Función Pública, y cómo eso se genera o propicia un cambio evidente en la vida pública, ¿no? Porque esta Secretaría es muy importante, es la encargada de observar los procesos, ¿no? De posibles actos de corrupción a través de los órganos internos de control, por ejemplo, que si nosotros nos damos cuenta, pues es un instrumento o es un ente muy interesante que está en diferentes dependencias. Por ejemplo, en el Politécnico Nacional hay un órgano interno de control que pues no puede ser juez y parte. Entonces, hubo varios aprendizajes en el equipo, hicimos una buena mancuerna y esos serían los comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Diana, por compartirnos estas reflexiones muy interesantes. Vamos a continuar con la participación del equipo número 9. Ellos analizaron el documento referente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante, compañero Silva. Hola a todos, buenas noches. Primero agradecer al equipo por permitirme ser su relator. Bueno, nosotros hicimos el análisis del documento, compartimos por ahí la información y nuestros puntos de vista, donde resaltamos, de acuerdo a los cuestionamientos que se nos hacen respecto a las fuentes en que está basado el documento,
creemos y vimos que son fuentes oficiales, son fuentes confiables. Sin embargo, al ser todas oficiales, hace falta un poco más de información para hacer un contraste de la misma, ¿no? No es nada más lo que tenemos de las fuentes oficiales. Hace falta también el tema de la metodología para citar, que es normalmente la metodología APA. Sí se refleja el cambio y lo hacen ellos marcado de lo que son las funciones de la Sedena, antes y después, ahora con la cuarta transformación. Está enfocada más al tema del humanismo y lo recalcan bastante bien, cómo ha contribuido la Sedena para transformar este país y para esa visión que tiene nuestro líder o tuvo nuestro líder respecto al desempeño que debería de tener. Por supuesto que también es resaltable y lo hacen también, lo citan perfectamente, el servicio popular. Sí, respecto al tema de los enunciados, si están bien fundamentados, y aquí empezamos nosotros pues a diferir un poquito de cómo plantean ellos el tema. Creemos que se enfocan demasiado en, digámoslo así, en alabar el trabajo que se ha hecho. No se hace una crítica un poquito más profunda respecto a lo mejor algunas otras funciones que está dejando de hacer la Sedena y que son sumamente importantes, ¿no? Nos enfocamos prácticamente en este documento, lo que vemos que hace es resaltar el tema de la obra y cómo está contribuyéndose para mejorar la infraestructura en nuestro país. El juicio crítico sobre el desempeño, pues coincidimos todos en que está muy centralizado en los argumentos a favor de nuestro gobierno, que son válidos y son buenos, ¿sí? Pero creemos que nuestro país se constituye con más formas diversas de ver una sola situación y que debimos de haber hecho o debieron de haber hecho ellos un análisis respecto a qué piensan los demás, con qué podemos contrastar y contra qué lo vamos a contrastar, inclusive para darle soporte a los argumentos que ahí se presentan. Respecto a los enunciados, también creemos que hizo falta, aparte de mayor contraste, pues hacer un poquito más de análisis sobre los datos que están presentando. Es un juicio no muy crítico, se recargan mucho en los datos oficiales que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también en lo que se presenta en las mañaneras. Respecto a los aciertos y dificultades con relación a nuestros propios proyectos, bueno, pues ahorita sacamos un compendio de todo lo que hemos estado escuchando. Hay mucho que mejorar en lo que ya llevamos por ahí avanzado. Creo que todas las críticas que actualmente se hicieron nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestro trabajo. Y por supuesto, pues todos los argumentos que se presentaron sin conocer los otros trabajos nos parecen muy interesantes. En general creemos que fue un buen resumen. Todo es mejorable y pues ahora la crítica más bien va a ser hacia nosotros mismos y a lo que estamos haciendo. Esto nos sirve de base para hacer cambios, hacer ajustes y no cometer los pequeños detalles que se están presentando en este y en otros trabajos que hemos escuchado. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, compañero Silva, y al equipo número 9 por el análisis que realizaron a este documento. Vamos a cerrar con la participación del equipo número 10. Ellos revisaron el documento referente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Adelante, compañero José Manuel. Bueno, antes que nada, buenas noches para todos, ¿no? Y gracias a mi equipo por haberme nombrado su relator.
Creo que estamos viendo en este tipo de proyectos que estamos trabajando los compañeros y el eje temático número 1, que estamos en un proceso de formación todavía, ¿no? Creo que eso sería uno de los aspectos más importantes que podría destacar del proyecto y del eje temático que elaboraron los compañeros de la generación anterior a nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí, como lo decía el compañero anterior a darme el uso de la voz, sí toman en consideración fuentes oficiales. En el caso del proyecto que nos tocó a nosotros del eje temático 1, que es la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, ellos manejan la información, la obtuvieron de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley de la administración, ley orgánica de la administración pública federal. Dentro de ello destacan y hacen mención del Infonavit y sí mencionan las citas que mencionaba mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son los principios básicos de Morena, el de que no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre, el que por el bien de todos, primero los pobres, y en fin, ese tipo de situaciones o de aspectos importantes en un proyecto. Creo que el tiempo es muy breve para hacer un proyecto de este tipo y de esta magnitud o envergadura, ¿no? Creo que una especialidad es algo muy importante y pienso que estamos aprendiendo todos juntos. Creo que nos falta mucho trabajar en la metodología de cómo abordar este tipo de temáticas y de hacer un análisis de todos los conceptos plasmados en el proyecto que se va a elaborar, en el proyecto final. Creo que es muy complejo y muy difícil porque tenemos que contrastar información de diferentes fuentes, no nada más gubernamentales, sino externas al gobierno y hacer un comparativo y un análisis entre la información oficial e información de otras fuentes que nos provean elementos importantes para poder elaborar dicho proyecto final. Pero creo que estamos en un proceso de aprendizaje, eso es lo que yo destacaría, porque habemos personas que tenemos un poco más de escuela y otras que un poco menos, pero de igual manera se retroalimenta el aprendizaje entre unos y otros y hace que esto mejore. Creo que en esta nueva generación estamos trabajando de manera correcta para poder elaborar un proyecto más mejorado que el anterior y hacerlo de mejor manera, ¿no? Pero es importante esto, el humanismo mexicano y el combate a la corrupción, porque se habla mucho de ello, pero en la realidad, ¿qué se está haciendo para que esta percepción de la sociedad mejore el funcionamiento de los servidores populares? Porque tenemos que encabezar gobiernos de puertas abiertas en donde entiendan la problemática de la sociedad, pero que se ponga en los zapatos de dicha sociedad y que los proyectos de desarrollo para el bienestar con el objetivo de obtener las tres premisas fundamentales que queremos en nuestro país, que es el desarrollo económico, la justicia social, un desarrollo económico sustentable, la justicia social y la democracia política, es involucrándonos cada vez un mayor número de personas en este tipo de proyectos y en el asunto político para poder realizar esta revolución de las conciencias de la que tanto se ha hablado, ¿no? Creo que en términos generales esa fue la discusión y las conclusiones a la que llegamos yo y mis 8 compañeros en el análisis de dicho documento, porque era muy breve, de 6 páginas nada más. Y algo que me gustaría destacar al final de esto es de que, por ejemplo, el director general del Infonavit, antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, percibía un salario de 700,000 pesos mensuales y el nuevo director percibía un salario de 100,000 pesos. Entonces ahí vemos cómo se aplica el modelo de austeridad republicana y lo que es el humanismo mexicano, que los grupos más vulnerables son los más importantes para los nuevos servidores públicos que queremos lograr en este país
y estamos sentando las bases para hacer un cambio profundo, ¿no? Hasta ahí lo dejaría porque yo sé que en este tipo de sesiones el tiempo es muy breve, ¿no? Y muchas gracias por darme el uso de la voz y que fuera el relator de mi equipo. Gracias. Muchas gracias, compañero José Manuel, equipo número 10 y el resto de los equipos por compartirnos las conclusiones sobre los análisis que realizaron a cada uno de los trabajos que se les asignaron. Me voy a permitir darle la palabra a mi compañero Samuel, quien nos va a apoyar con una reflexión sobre todos estos comentarios que ustedes nos compartieron. Adelante, Samuel. Gracias, Lucero, muchas gracias. Ha sido todo un gozo escucharles, eh, eh, porque me ha permitido reafirmar la utilidad del ejercicio. Como ya lo tienen identificado, estos seminarios se distancian de otro tipo de espacios de diálogo que sostenemos con ustedes, en el sentido de que más que irnos a lo sustantivo del programa, nos vamos a lo metodológico, ¿no? Es como la parte de metodología de la investigación de nuestro programa de buen gobierno. Y han resultado valoraciones muy interesantes respecto a los trabajos de investigación de los proyectos terminales que confiamos se reflejen en los suyos propios, ¿no? Esta severidad con la que someten a escrutinio los proyectos terminales o los extractos de los proyectos terminales que les brindamos, ojalá que eso también perdure en el propio examen que hagan de sus trabajos y la organización de los equipos. Entonces, bueno, yo tengo algunos comentarios que hacer, tratar de retroalimentar un poquito la conversación. Lo primero es recordar esta premisa que tenemos muy presente en la especialidad, que es que para transformar cualquier institución es central comprenderla, es central entenderlo. Va a ser complicado transformar las instituciones. Si no conocemos su funcionamiento, su operación, nos vamos a dar golpes de pared. Es una tarea importante del proceso transformador comprender cómo funcionan las instituciones. Y eso nos obliga, particularmente a quienes aspiramos a convertirnos en servidores populares, a entender las instituciones más allá de los lugares comunes que se describen en medios de comunicación o que incluso provienen de nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Hay que ir a las fuentes de información, hay que conocer, hay que familiarizarnos con las reglas de operación de los programas, de los manuales de organización que tienen las instituciones, las leyes orgánicas, los presupuestos. Digo, cada quien en su especialidad, en su temática, pero debemos acercarnos a esta información para tener una radiografía mucho más eh, pertinente y en ese sentido útil para la transformación. Para eso es importante recordar, bueno, recordemos que el proyecto terminal nos brinda, y el programa en su conjunto nos brinda tres canales de aproximación al estudio de una dependencia, ¿no? Primero, el estudio de la administración y sobre todo de la austeridad, de la aplicación de la austeridad. Ustedes recordarán en la guía para la integración del proyecto terminal que les preguntamos en el primer apartado, tendrá que resolverse la cuestión de que si se ha reflejado la aplicación del principio de austeridad en la estructura, en el presupuesto y en los programas a cargo de la dependencia. Es una forma de aproximarnos críticamente a una dependencia. También plantea la segunda parte del proyecto terminal, nos plantea de qué manera ha contribuido la institución que estamos estudiando al combate a la corrupción en sus vertientes institucional y transformadora, que es parte del eje que estamos ahorita trabajando. Entonces vamos a tener estos canales, digamos, estos rieles para aproximarnos al trabajo que será importante desarrollar. Y en ese sentido, como les ha quedado claro, tenemos un primer reto que tiene que ver con la integración de las informaciones tan variopintas que hay ahí en la red,
elegir cuál es la que es valiosa en términos de nuestro argumento, y también el reto de la integración de las opiniones, ¿no? Un documento técnico, cualquiera que sea, va a ser sólido en la medida en la que esté homologado. Ahí nosotros dimos algunos proyectos que justo tenían estas debilidades, nos da mucho gusto que las hayan identificado. Eh, Tiene que ser un documento homologado porque eso le da solidez. Y si se ven si se ven extractos, entonces pierde utilidad, pierde pertinencia, y hay un reto entonces de integración de opiniones, ¿no? No solo de información que es relevante asumir. Eh, Les quería, hablando de, digamos, quería hablarles sobre elegir nuestras batallas cuando vayamos a elaborar el proyecto terminal. Y con ello, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que recordemos la extensión del proyecto terminal, ¿no? Si no mal recuerdo, la guía nos plantea 15 cuartillas, ¿no? No una tesis sobre una dependencia. Entonces, en 15 cuartillas se pueden establecer algunas reflexiones, no todas sobre la dependencia. Entonces, eh, visitar los lineamientos, los criterios de estilo de la elaboración del proyecto terminal nos va a permitir, nos va a ayudar a elegir las batallas que queremos afrontar en términos de la reflexión, ¿no? Cómo dividimos las tareas, son equipos de 10 para hacer como 15 cuartillas. Entonces ya eso, conocer los criterios, los límites, nos ayuden a asumir las tareas de mejor forma. El tema de las fuentes, compañeros. Yo sé que aquí en esto a lo mejor profundiza nuestro coordinador, pero la selección de las fuentes es muy importante. Nosotros, como funcionarios, o sea, como desde el servicio público y popular, eh, las fuentes que privilegiamos siempre son las fuentes institucionales u oficiales. Y porque somos además muy conscientes de que visitar lo que generan los medios de comunicación inevitablemente va a estar sesgado por el interés político, por el frente que representan, por la empresa en la que trabajan, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que tratar con, con pincitas esta información, pero incluso la académica, ¿no? Nosotros habremos de reconocer que por muchos años el estudio de la administración pública fue un estudio que estaba capturado por sectores de la academia más conservadores, vinculados al neoliberalismo. Entonces, los textos y valoraciones que encontramos en la red académicos tampoco son libres de sesgo político, ¿no? Y por eso hay que ser muy cuidadosos en emplearlos como recurso para nuestra propia investigación. Em, entonces, para que se privilegien encuestas del INEGI, informes institucionales, luego es más difícil rascar, pero bueno, ahí está la tarea. Y yo terminaría nada más enfatizando lo del trabajo en equipo. Creo que un poco esto de descolocarlos en grupos distintos a sus propios proyectos terminales es un desafío. Hay que organizar los tiempos. ¿Quién es el relator? Aquí no nos conocemos tan bien, pero justamente así opera la administración en lo inmediato, en el bomberazo, y cómo nos organizamos y hacemos frente a un documento. Yo vi equipos resolviéndolo muy bien, a otros les costó trabajo y nos da mucho gusto. Seguramente ahora que vuelvan a sus grupos de proyectos terminales, cada uno va a tener identificadas áreas de oportunidad que esperamos que puedan ser aplicables para mejorar su proyecto. Yo creo que con eso me quedo para dejar tiempo a mi coordinador y a los avisos habituales de estas sesiones. Así que muchas gracias, felicidades y mucho éxito en sus avances del proyecto terminal. Ha sido un gusto escucharles. Adelante, creo que continúa aquí Salmaí, ¿verdad? Le doy la palabra a mi compañera Salmaí. Listo, buenas noches. Bueno, pues nada más para recordarles las actividades que tendremos en el mes de julio. El miércoles 2 de julio tenemos nuestra aula de consolidación del módulo 4 y 5.
Y el viernes 18 de julio tendremos nuestro segundo seminario, que es Fundamentos de Análisis Administrativo. El miércoles 23 de julio tendremos nuestra cuarta aula del módulo 6 y 7. Y pues recordarles como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que no hay liga de asistencia, que se toma directamente el reporte de conexión de Zoom y para acreditarla es más del 80% de asistencia. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. noches. Hasta luego.